caso es que lo podremos tratar como el misterio, ¿no? Del piquituerto común, porque sigue siendo algo misterioso, ¿no? Esa variación de color de los machos, que es tan grande, ¿no? Y, y lo que trato de intentar explicar aquí es la causa de esta variabilidad tan grande, ¿no? En los machos, que van desde colores amarillos intensos hasta colores rojos también muy intensos, ¿no? Pasando por toda la gama. Para tratar de explicar eso, primero introduciré algunos conceptos, tanto de evolución como de fisiología, para tratar de entender las aproximaciones que hemos seguido a fin de explicar esta variabilidad, ¿no? A entenderla. Bueno, lo que parece obvio es que esta variabilidad se debe a un proceso de selección natural sobre ese rasgo, sobre la coloración. Entonces, a definir la selección natural sería la selección de individuos respecto a su mayor o menor capacidad de sobrevivir y como consecuencia de esa capacidad de sobrevivir más, de reproducirse. Entonces, mediante la selección natural, durante la reproducción se producen mutaciones, ¿no? Y esas mutaciones pueden sobrevivir o no, llegar a la edad de reproducción o no, reproducirse más o menos y transmitir más copias de sus genes, ¿no? Ese es el proceso de selección natural. Mediante selección natural se pueden seleccionar rasgos de todo tipo que colaboran a la supervivencia. Un ejemplo muy típico es el de las polillas, ¿no? En Reino Unido, que esta polilla era más bien clara durante milenios, ¿no? Hasta que llegó la revolución industrial en el siglo XIX y las cortezas de los árboles se cubrían de carbón, se volvían negras. Entonces los pájaros podían seleccionar mejor aquellas que eran blancas y que eran llamativas. En cuanto aparecieron mutaciones negras, estas se, se expandieron, la especie se convirtió en casi una especie negra, y luego se ha revertido cuando empezaron a limpiar el ambiente, el medio ambiente y volvieron las cortezas blancas. Quiere decir que es un proceso activo como el que ocurre en las bacterias, ¿no? por la resistencia a antibióticos. También a la hora de explotar nichos para alimentarse, ¿no? Como el caso de las mutaciones que se generaron en los pinzones en las Galápagos, ¿no? Diversificando los nichos de explotación de comida, ¿no? Para poder acceder a comida de diferentes tipos, ¿no? Entonces, esta selección selecciona rasgos que favorecen la supervivencia, también pueden favorecer la reproducción, en el sentido de, por ejemplo, favorecer órganos reproductivos más grandes, o más resistentes a infecciones, por ejemplo, ¿no? Son todos estos rasgos productos de selección natural. Pero luego está algo que también se considera parte de la selección natural, que es la selección sexual. Y la selección sexual se produce al competir por el acceso a gametos del otro sexo. Quiere decir que la selección sexual favorece el apareamiento, conseguir reproducciones, conseguir los gametos del otro sexo, de alguna manera. No solo son los rasgos que acabo de describir, que te permiten sobrevivir, reproducirte o reproducirte más, sino acceder al otro. Y a partir de la selección sexual se han surgido montones de rasgos que favorecen este acceso a los gametos del otro sexo. Hay dos tipos de selección sexual, la intrasexual, en la cual compiten individuos del mismo sexo entre ellos para posteriormente acceder al sexo contrario. Esa competición, simplemente la competición entre individuos del mismo sexo, ya hace que se seleccionen rasgos como el tamaño de las cornamentas de los ciervos, la agresividad, aquí en el ejemplo de los leones, de los elefantes marinos, u otros rasgos, ¿no? Que solo surgen cuando compiten individuos del mismo sexo. Eso es selección sexual también, aunque no sean rasgos escogidos por la pareja, por la futura pareja. Pero luego, aquí debajo, vemos ejemplos de selección intersexual. Ya son rasgos que a veces son muy llamativos, a veces absurdos, parecen muy extravagantes, ¿no? Que surgen de la manera en que tiene un sexo de escoger al otro. Los rasgos que ese sexo utiliza para escoger a su futura pareja. Entonces, forma parte todo de selección sexual, ¿no? Y como veis son rasgos muy llamativos que no
en sí mismo no favorecen la supervivencia de los individuos, sino que favorecen el acceso a la pareja. Aquí es curioso porque en este ejemplo mencionan también el canto de las aves y han puesto aquí un carpodaco mexicano, del cual hablaremos más tarde, porque precisamente es una especie muy parecida al piquituerto y que también presenta una variabilidad en plumaje muy similar. Pues bien, todos esos rasgos extravagantes que surgen con la selección sexual se suponen que están transmitiendo información del emisor al receptor, que sería el sexo que escoge la pareja, ¿no? Escoge pareja. Y evolucionan en esos contextos de cortejo o incluso después del apareamiento, incluso cuando los individuos están favoreciendo ciertas partes, cierta inversión reproductiva justo después. También durante eventos de selección social, quiere decir conflictos que no tienen exactamente que estar relacionados con la reproducción, sino a acceso a alimentos. Bueno, esto es un poco confuso, pero digamos que todas estas señales, en cualquier caso, generan rasgos extravagantes y la información que deben de transmitir debe de ser fiable y honesta y beneficiar tanto al que emite esa señal, ese canto, o expresa ese color, o lo que sea, ¿no? Tiene que beneficiar al emisor, que es capaz de conseguir pareja, como a la pareja, que es capaz de conseguir una buena pareja, un individuo bueno para reproducirse. Si ese rasgo que está actuando como una señal no beneficia a ambos, pues a lo largo de la evolución es desechado porque siempre van a surgir mutaciones por parte del individuo que escoge, ¿no?, para evitar el engaño. Y una vez que se ha reproducido con un animal que tiene una coloración muy llamativa, resulta que sus hijos son más enfermos, crecen peor, etcétera, no volverá a escoger, por mucho que le atrajera esa coloración y le excitara hormonalmente, etcétera, no lo va a escoger. De manera que siempre al final todos estos rasgos evolucionan beneficiando al que lo emite y al que lo recibe, aunque siempre hay un juego y hay variedad en las especies. Bien, después de este rollo que os acabo de meter, voy a profundizar un poquito más, porque este es el contexto en el que han versado los estudios que hemos hecho con el piquituerto y con otras especies. ¿Cómo evolucionan todas estas cosas llamativas que desarrollan las aves y otras especies de animales? ¿Cómo evolucionan esas supuestas señales para transmitir una información honesta? ¿Por qué son honestas? Lo primero es que producir las señales puede ser costoso para el que la emite. De manera que puede ser costoso tanto a la hora de mantener ese rasgo, expresándolo, un canto, mantenerlo en el tiempo, o llevar una banderita de algún color, por decirlo así, ¿no? Esos animales que expresan ese rasgo pueden sufrir castigo por parte de animales del mismo sexo, cuando perciben que ese animal que está expresando esa coloración o ese rasgo muy intenso no se corresponde con la calidad. Entonces lo atacan y mantener ese rasgo. Y también es costoso mantener cualquiera de estos rasgos llamativos por costes de producción, por costes a la hora de construir ese color, ese canto, lo que sea. Esos costes, ese esfuerzo, hace que el rasgo, de alguna manera, la mayoría de estos rasgos sean bastante plásticos, más o menos modulables, que el individuo puede en determinadas circunstancias expresarlos más o menos, cantar más o menos, mostrar un buche de un color más o menos, siempre tiene una cierta capacidad de modulación. De manera que lo que se establece es un compromiso. Normalmente, la mayoría de todos estos rasgos, colores, exhibiciones sexuales, cantos, necesitan energía o necesitan algún otro recurso, el que sea. Pueden ser vitaminas o pueden ser ciertos compuestos de los que voy a hablar después. Entonces, cuando un animal intenta expresar todos estos rasgos llamativos, de alguna manera, inconscientemente,
debe de regular la inversión de ese recurso, de la energía, por ejemplo, entre producir ese rasgo llamativo o utilizar la energía para mantenerse, para estar sano, para estar bien, para sobrevivir. Es un conflicto que se establece entre invertir recursos en la inversión reproductiva, de ella forma parte de todas estas exhibiciones, o en mantenerse sano y vivir más tiempo hasta tener, yo que sé, más adelante otra posibilidad de reproducirse. Bueno, entonces, en este contexto es en el que la mayoría de los biólogos evolutivos explican cómo se mantiene la honestidad en la señal, cómo transmite una información fiable. Porque los animales están sujetos a estos costes a la hora de regular la expresión o costes de mantener esa expresión. Pero hay otros autores que han sugerido otra alternativa en algunos casos, que es que hay algunos rasgos de estos que solo se pueden expresar de una manera. Son muy rígidos, son infalsificables. Tú no puedes intentar engañar regulando un poco más o menos la expresión del rasgo. Esto es un libro del año 2003 de unos autores que precisamente intentaban ordenar estas ideas. Este otro tipo de señal tradicionalmente se ha asociado al tamaño corporal, todo en especies de crecimiento indefinido, una serpiente, etcétera, pero en otras especies también. Son señales que se expresan más o con más intensidad en animales más grandes, porque reverberan más, tienen más amplitud. También armamentos, por ejemplo, que los animales más grandes son capaces de desarrollar un tamaño más grande del armamento. Entonces, cuando se seleccionan animales, o la hembra selecciona, o el macho contra el macho se seleccionan observando estos rasgos, lo que están observando es realmente el tamaño. Entonces es infalsificable, no pueden crecer más del tamaño del animal. Pero recientemente, un autor del que hablaré un poco más adelante, propuso una excepción a esta regla de este tipo de señales, ¿no?, tan rígidas, que es los caracteres producidos por pigmentos carotenoides, que son uno de los pigmentos más frecuentes en vertebrados, peces, en reptiles, anfibios y aves. Mamíferos es muy escaso. Los carotenoides. ¿Pero qué son los carotenoides? Y aquí ya me meto más en fisiología. Bueno, probablemente habéis oído hablar de los carotenos y de los carotenoides, ¿no?, que se obtienen con la comida, sobre todo con las frutas, con vegetales. Los animales no somos capaces de sintetizarlos, los tenemos que comer, conseguir comida que tengan estas sustancias. Y en algunos casos pueden ser escasos y difíciles de conseguir. Son antioxidantes y al ser antioxidantes, esta virtud les permite destruir, favorecer el metabolismo que destruye toxinas, venenos, bacterias, incluso virus, porque colaboran con la respuesta inmune, además de luchar contra algo que hablaré más adelante, estrés oxidativo, envejecimiento. O sea, fisiológicamente son muy importantes. Entonces, la mayoría de todas estas coloraciones las han tratado de explicar los biólogos evolutivos como señales que indican la capacidad de los animales para invertir correctamente en este conflicto y afrontar los costes de invertir mal en este conflicto, en este compromiso de inversión. Porque tú puedes invertir, por ejemplo, mucho en la coloración, arriesgarte, conseguir pareja, pero enseguida morir por una enfermedad. Entonces, al final, evolutivamente, solo los mejores son capaces de expresar bien algo. Pero hay un caso particular de estos pigmentos, que son aquellos pigmentos rojos que se producen. Estos podrían ser señales rígidas, como las señales indicadoras, que se producen transformando lo que tú has comido, el pigmento carotenoide amarillo, porque los carotenoides producen colores del amarillo al rojo. Entonces, muchas especies no tienen en su dieta pigmento rojo, pero sí tienen en abundancia o escaso pigmento amarillo.
y entonces tienen que transformarlo mediante enzimas. Dentro del organismo tienen que hacer esa transformación, cambiar ligeramente la molécula, y esa transformación se ha sugerido que ocurre dentro de la mitocondria, dentro de las células. La mitocondria, probablemente sabéis, que es la responsable de generar energía en el organismo, en la célula, y a través de lo que se conoce como la respiración celular, que está en una membrana de la mitocondria dentro de la célula. Esa membrana bombea electrones, protones y genera energía. Pero también cuando se desregulariza, es muy, por decirlo así, muy delicada, puede producir radicales y generar daño. Aquí lo que se propuso es que esa enzima, la enzima es una proteína que sirve para transformar otras moléculas en una diferente, ¿no? Es como una herramienta. Esa enzima que transformaba el pigmento amarillo en rojo se encontraba dentro de la membrana mitocondrial interna. De manera que solo los individuos que tuvieran una respiración celular, ¿no?, perfecta, buena, son capaces de generar el pigmento rojo en cantidad suficiente. Y independientemente de que haya más o menos o que esto fuera un daño, etc. Esto lo propuso Geoffrey Hill, que es un investigador de la Universidad de Auburn, de Estados Unidos, que ha publicado mucho sobre coloración, es uno de los referentes en coloración en aves, claramente. Pero ¿qué puede explicar? Y aquí volvemos. La enorme variabilidad de los piquituertos. Estos son fotos de piquituertos, como veis. Hay que decir que este trabajo no habría sido posible si no es gracias a Daniel Alonso, que aquí me está escuchando, y a Blanca, luego ya pasará a los agradecimientos. Pero él durante muchos años ha tratado de clasificar esta variabilidad, ¿no?, atribuyéndole un código, ¿no? En el año 2009, Del Val y colaboradores describieron, de alguna manera resumieron esta variabilidad en 4 categorías. Animales amarillos, animales parcheados, que tienen zonas naranjas y amarillas mezcladas, animales naranjas homogéneos y animales rojos, más o menos. Estas 4 categorías, nosotros hicimos una prueba a ver si Daniel era capaz de repetir la clasificación en 50 animales después de una semana, ¿no?, los mismos. Y efectivamente era capaz. Luego es una variable que podíamos utilizar estadísticamente para analizar datos. ¿Qué puede explicar esta enorme variación en los machos? Bueno, no hemos hecho un estudio genético de poblaciones en referencia a este rasgo, pero sí estudio de genoma completo en colaboración con el ID transcriptoma, en colaboración con investigadores del CIBIO, con Pedro Andrade y Miguel Carnello, comparando animales de lo que al principio pensábamos que eran morfos, separados, un polimorfismo, comparándolos a nivel genético, con el genoma completo, buscando genes, que no encontraron ninguna diferencia, y también con el transcriptoma, en el folículo y en el hígado, 2 tejidos. De momento, en este caso, el transcriptoma, las cosas están poco claras y todavía estamos intentando buscar algo que pueda explicar a nivel de expresión de ciertos genes, si no genético, el mecanismo de por qué hay bichos rojos y bichos amarillos. Pero aquí hay una cosa que es ineludible. O sea, si tú piensas que hay una variabilidad genética y empiezas a pensar en un rasgo muy fijo a nivel genético, lo que no se puede obviar es que es un rasgo muy flexible a nivel individuo. Un mismo individuo puede ser amarillo y rojo a lo largo de la vida, y ya lo veremos más adelante, y en cautividad, si dejas cualquier macho mudar, ¿no?, en cautividad, se vuelve amarillo. Y esto es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo, pero ¿cuál es la causa? Nosotros analizamos los pigmentos concretos porque carotenoides, hay 600 tipos de carotenoides en el reino animal y vegetal, o más. La cuestión es que en el piquituerto, en las plumas que dan color, la mayor parte del pigmento es un pigmento rojo que se llama 3-hidroxiequinenona, ¿vale? Hay otros pigmentos, antasantina, astaxantina, pero eso es lo que prácticamente explica la coloración. Y luego hay algo de pigmento amarillo. Ese pigmento amarillo es el que se obtiene con la dieta del piquituerto.
Probablemente, bueno, ya se han descrito en algunas especies de pino, eh, y entre todos esos pigmentos hay dos, la betacriptosantina y el betacaroteno, estos dos, que parece que son esos pigmentos que se transforman para producir el pigmento rojo, ¿no? Mediante una transformación enzimática oxidativa, que como decíamos, probablemente, como se ha sugerido a nivel general, probablemente se produzca también en el piquituerto. Al principio se pensaba que la gente, cuando tenía el piquituerto en cautividad, se volvía amarillo porque no le estaban dando el carotenoide que necesitaban, ¿no? ¿Eh? Podían estar dándole un pigmento amarillo y ese pigmento no se podía transformar en rojo porque cada pigmento tiene una ruta de transformación, no todos se transforman en todos. Un poco complicado. Entonces tendrían que ser unos en particular. Nosotros en cautividad le dimos un montón de pigmento por vía oral a los bichos durante un mes. Observamos luego en la sangre que lo estaban circulando ese pigmento amarillo, por decirlo así, o amarillento, es decir, pero nunca eran capaces de transformarlo suficientemente bien. Luego, en cautividad no es un problema de que no tengan ese pigmento. La clave está en que no son capaces en cautividad de transformar del amarillo al rojo. Bien. Entonces, en los años 50, unos alemanes ya llegaron a la conclusión de que probablemente era porque al estar en jaulas, ellos argumentaban esto, no pueden volar, su metabolismo no está bien, y no son capaces de hacer los procesos oxidativos que llevan del amarillo al rojo. Esto se olvidó durante más de 40 años. Esto estaba en alemán. ¿Qué pasa con el vuelo? Porque es importante. Lo que se ha estudiado es... esto lo voy a quitar de aquí. Yo creo que se está molestando esto. No sé si lo veis o si solo lo veo yo. Vale. La cuestión es que el vuelo genera radicales libres en la mitocondria por el aumento del metabolismo y produce estrés oxidativo. Entonces, nosotros habíamos sugerido que esos rasgos rojos producidos por estos carotenoides serían unas señales fiables de la capacidad de vuelo de un ave. Esta capacidad de vuelo, en el fondo, es la capacidad de sobrevivir, porque volar en las aves es fundamental. En un trabajo realizado con Blanca, que está aquí presente, y Daniel, y también con Juan, hicimos un estudio correlacional en piquituertos. Y lo que observamos es que, por decirlo así, las plumas de vuelo, la longitud de plumas de vuelo del ala y de la cola, corregidas estadísticamente por el tamaño del individuo, ¿no?, correlacionaban con el nivel de rojo del plumaje, medido con la escala de color que habíamos hablado antes, ¿no? Los animales más rojos eran animales que tenían proporcionalmente mayor longitud de ala y cola, independientemente de su tamaño. O sea, teóricamente eran más eficaces en el vuelo. Además, vale, a ver, además, probamos a manipular el esfuerzo de vuelo para ver si ese esfuerzo de vuelo, como decían los animales, los alemanes, perdón, podían estar explicando la coloración. En este trabajo, ¿por qué no va para adelante? Adiós. Ahora no avanza el PowerPoint, perdón, ¿eh? Ahora, vale. Lo que hicimos fue recortar dos primarias de cada ala. Este es un procedimiento que se lleva haciendo desde hace 70 años para estudios de esfuerzo, de vuelo, etcétera, sobre todo durante la reproducción en muchas especies de aves, no en el piquituerto. De hecho, se suelen cortar también las plumas, algunas plumas rectrices. Nosotros hicimos solo un corte de estas dos plumitas en las alas, ¿vale? Y lo que hicimos fue medir el efecto antes y después, cuando recapturábamos después de semanas a los animales. Para sincronizar la producción de pigmento y de muda, lo que hicimos fue depilar el obispillo. Porque si no, íbamos a tener una asimetría y una asincronía enorme entre los bichos, y unos iban a mudar antes que otros, etc. Y lo hicimos con alrededor de 200, 300 bichos,
animales que no les recortábamos y otro que sí les recortábamos, todos estaban, aparentemente, estadísticamente eran similares los dos grupos, todos lo hicimos en la misma población, Soria, y recapturamos en torno al 13%. Vale. No hubo diferencias, o sea, quiere decir, no recuperamos menos del grupo que le habíamos cortado las plumas, ni hubo más tiempo para recapturarlos, no tardaron más en aparecer. Eso sí, perdieron algo de peso. Los animales que le habíamos recortado el ala, probablemente porque habían necesitado un esfuerzo más grande de volar. Había otras hipótesis, como que habían comido menos o ayunaron para reducir el esfuerzo de vuelo, pero son menos evidentes y parece bastante probable que los animales tuvieron que afrontar el esfuerzo, un mayor esfuerzo de vuelo. Lo que encontramos fue que los animales, pues en la recaptura, esos animales que habíamos recortado el ala tendían a tener el obispillo más tirando al naranja. Si lo vemos en esta figura, aquí tenemos a los controles y aquí a los del ala recortada. Parece que tienen más alto el nivel de rojez. Si lo vemos en el cambio, lo que observamos es que la mayoría de los pájaros a los cuales le depilamos el obispillo perdieron color. En el caso de los que le cortamos, sin embargo, tendió a no reducirse tanto o a incluso aumentar. ¿Pero por qué perdieron color? Y aquí teníamos tres explicaciones. La primera es que el periodo en que podemos coger a los animales en el campo es un periodo concreto en el cual acuden bien a los puntos de captura en bando, ¿no? Y en ese periodo, algunos, muchos, estaban reproduciéndose, con lo cual estos animales podían tener un conflicto, como hablábamos antes, a la hora de invertir en otras cosas, ¿no? Invertir ese caroteno en mantenimiento del organismo, no en aparearse. O puede ser que el invierno alteró ese metabolismo. Lo que no sabemos es cómo tendría que ser esa alteración sobre la mitocondria. Y por último, lo que también puede ser, y en nuestra opinión es lo más probable, es que durante el invierno hay menos carotenoide amarillo disponible. De hecho, hemos analizado piñas y al menos a nivel total parece que en invierno las piñas tienen menos pigmento que en la época en la que los animales mudan el cuerpo, que es más hacia el verano. Entonces, la capacidad de vuelo está asociada de alguna forma con esa variabilidad del color. Ese vuelo parece que, como decían los alemanes, otra vez, estimula la transformación de pigmento. De alguna manera, el plumaje rojo, animales más rojos, podrían estar informando a las hembras de un tipo de perfil, ¿no? Que incluye un metabolismo concreto adaptado al vuelo. Tal vez son individuos que se mueven más, con una personalidad concreta, etcétera. Pero ¿qué hay respecto a la mitocondria, no? ¿Cómo podemos inferir que ahí está participando la mitocondria más allá del vuelo? Resulta que la disfunción mitocondrial es un rasgo típico del envejecimiento en vertebrados y ese estrés oxidativo asociado al envejecimiento. Mediante otro estudio de captura y recaptura, una muestra muy grande, enfocamos en aquellos individuos que tenían 3 o más capturas para intentar entender cómo variaba a lo largo de la vida el color. Es complejo y difícil de analizar. Y lo que observábamos es que había una tendencia a ver un punto, cada individuo tenía un punto máximo de color a lo largo de la vida. Y establecimos que en el conjunto de la muestra ese punto estaba alrededor de los 2 años. Después de ese punto de máxima coloración, porque los animales más bien jóvenes son amarillos, ¿no? Luego se hacen rojos y luego, ¿qué pasaba? Pues después de ese pico, lo que había era una tendencia o a estabilizarse o a descender otra vez en coloración, de manera que los animales más viejos volvían a ser más naranjitas, más amarillos, perdían color. Por otro lado, intentamos entrar ya un poco más en serio en materia y hicimos un experimento en cautividad con piquituertos. Lo que hicimos es administrarles un antioxidante, pero un antioxidante que no es un carotenoide, sino que es un antioxidante que se ha diseñado en medicina humana
para fijarse específicamente en la membrana mitocondrial interna. Y estos animales, en cautividad, ¿no?, lo que pasó fue lo siguiente. Aquí tenemos la concentración de pigmentos en la pluma, pigmentos rojos, mayor o menor, y el color más o menos rojo. Y aquí tenemos distintos grupos de animales con distintos antioxidantes. Había un antioxidante que se llama mitotempo, que incrementó la coloración y la cantidad de pigmento en las plumas. Ese es un antioxidante que es lo que llaman un mímico de un antioxidante que se llama superóxido dismutasa. Bueno, un antioxidante natural. Él lo imita y lo que hace es favorecer, ¿no?, la respiración celular. Entonces, lo que observamos es un aumento, pero solo en animales que ya eran más rojos al inicio del experimento, de manera que había un vínculo con la calidad del animal. Los animales que ya eran amarillos, pues parece que no les favoreció tanto. De alguna manera esto parece que está apoyando las ideas que hablábamos de Geoffrey Hill, de la calidad fija, etc. Pero hay mucha variabilidad por el medio en todo esto. De hecho, en cautividad seguramente debe haber un impacto muy fuerte de lo que se conoce como estrés fisiológico y que es una respuesta hormonal, de hormonas tiroideas y de corticoides. Nosotros hicimos unos experimentos en 2018 y el año pasado, manipulando hormona tiroidea, que parecía que lo afectaba negativamente a la coloración. Nosotros la hormona tiroidea es la hormona metabólica por excelencia, que aumenta la tasa metabólica. Esperábamos que volviera a los animales más rojos. Sin embargo, aquí tuvimos problemas porque digamos que el tratamiento lo que hacía era acelerar la muda, no mudaban a la misma velocidad. Y en este otro caso tuvimos algunos problemas, pero al revés. Esto era una sustancia que bloqueaba la producción de hormona de estrés. Aquí vemos esto que se llama mitotempo, es el antioxidante mitocondrial. Vemos otra vez cómo aumenta la coloración. Y vemos cómo al bloquear la producción de hormona de estrés, simplemente, lo vemos en un control, también parece que aumenta la coloración roja. Quiere decir que parece que bloquear las hormonas de estrés podrían favorecer también la coloración roja, pero también tuvimos un problema, que aunque nadie lo había descrito, al bloquear las hormonas de estrés se bloqueaba también la generación de pluma por parte del. Entonces, de alguna manera, sabemos que las hormonas pueden estar jugando un papel, pero todavía no sabemos muy bien el cómo, ¿no? Realmente me ha vuelto a hacer lo mismo al cambiar esto de lugar. Ahí va. Vale. Vale. Entonces, como conclusiones, ya digo, como conclusiones, ¿qué puede explicar la enorme variabilidad de la coloración de los machos? Probablemente está explicada por el funcionamiento de la mitocondria, por variabilidades entre individuos, en cómo funciona, cuán eficaz es la respiración celular. Y, vamos a ver, ese vínculo con la mitocondria explicaría esa relación con el vuelo y con el envejecimiento, que tanto vuelo como envejecimiento están relacionados con el estrés oxidativo que se genera en la mitocondria. El tema de las hormonas es algo que falta por profundizar y que necesitaremos más tiempo, ¿no?, para desarrollarlo. Y, por último, la dieta, porque el hecho de que nosotros en cautividad, suministrando un montón de dieta de pigmento amarillo, no encontráramos respuesta, hace referencia al metabolismo. Pero en el campo es muy probable que mudar durante un periodo en que no hay suficiente carotenoide amarillo en las piñas provoque la producción de piña amarilla, con lo cual sí que las aves es probable que necesiten buscar comida con más pigmento o de algún modo, si el pigmento es escaso, modular esa inversión, ¿no?, entre pigmento y coloración, que hablábamos al principio. De ese modo, en el caso del piquituerto,
si es una señal y si es fiable como señal de calidad, pueden estar actuando los dos mecanismos, tanto factores de limitación más o menos rígidos asociados con la mitocondria, como que las aves están sufriendo una especie de compromiso en la inversión entre distintas cosas. Vale, empezamos a entender, y esta es la última pregunta, que es fundamental, empezamos a entender qué explica la variabilidad. La cuestión es, ¿transmite realmente calidad? ¿Qué es calidad? A nivel evolutivo, ¿qué implica? El color rojo debería correlacionar con lo que se llama eficacia evolutiva. Y eso, las dos medidas más importantes son la supervivencia y la fecundidad de cada individuo, su capacidad para vivir más y para dejar más descendientes. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna relación entre el color rojo de los machos de piticuerto y la fecundidad, su capacidad para producir más crías? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea porque es un ave forestal, es difícil de estudiar y de momento no se ha hecho el esfuerzo de intentar correlacionar pues, éxito reproductor con la coloración del macho, de ese nido. Muy complicado capturarlos en esa época y asignarles un nido. ¿Pero qué hay de la supervivencia? Bueno, pues hay dos trabajos. Uno de ellos es de Blanca, con Daniel, David Galicia y Juan Arizaga. ¿Vale? Y en ellos, mediante métodos de captura-recaptura, sobre alrededor de 1.800 pájaros en Ustarroz, en Navarra, y utilizando la clasificación, en este caso resumida en 3 categorías, observaron que la supervivencia aparente era mayor en los animales rojos, ¿no? Incluso incluyendo subadultos, cosa que nosotros, al menos mi grupo, no ha estudiado, no se ha enfocado tanto en los subadultos, pero más en los adultos. El caso es que parece que incluso aquellos que desarrollan el rojo, pues viven más, entre comillas. Hablamos de la recuperación de los animales, o sea, de la tasa de recaptura, ¿no? Puede que haya dispersión. Reanalizando esta muestra con otros casi 300, 400 pájaros más, e incluyendo otra población, el resultado era el mismo, e incluyendo también la categoría de parcheados. Con lo cual parece que efectivamente hay una relación entre esa coloración roja y la supervivencia, si asumimos que esto no es un efecto de la dispersión. Pues bien, esto es un poco hasta donde podemos llegar con el pitipuerto. Y en el futuro, pues estamos analizando datos, ¿no?, de experimentos que se han realizado, intentando profundizar un poco más, ¿no?, y en la fisiología del pájaro. A ver si se puede clasificar y clarificar todo. Y nada, hasta aquí la charla. Tengo que dar las gracias a un montón de gente y, más que gracias, ellos son colaboradores del grupo. Aquí está Daniel, que es una pieza fundamental durante estos 30 años de capturas de pájaros. Blanca también, que ha participado en muchas de esas capturas y en la elaboración de manuscritos, en los análisis. Alex también, Alex Cantarero, que antes formaba parte de mi grupo en el museo y era hasta en la Universidad Complutense de Madrid, y que también ha participado en estos trabajos. Y por otra parte, en los estudios de genómica y de genética, estamos colaborando como ya he dicho antes, con Miguel Carneiro y Pedro Andrade del CIBIO. Y la mayor parte del trabajo se ha hecho con la financiación de dos proyectos estatales y también con la colaboración desinteresada de Daniel en todo este esfuerzo.